Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la base URL de Sandbox a producción. Con esto lo que podemos ver que lo único que cambia en la consulta es que la URL es esta y no es la que dice account-validation.sandbox. Es lo único que va a cambiar. Las consultas van a seguir siendo iguales que en Sandbox y van a seguir funcionando de la misma manera, ¿ok? Pero para probar ahora con data real vamos a pasar a explicarlo usando un script. Muy bien, como les mencioné, ahora vamos a ver un ejemplo con data real, pero simulando lo que sería una implementación real utilizando Python en este caso. Bien, datos importantes a siempre tener en cuenta, ¿no? Nunca mostrar la API key, por lo tanto estamos usando variables de entorno, para eso usamos la librería .temp, y lo que sí vamos a necesitar sí o sí es la librería request para poder hacer justamente las requests a nuestra API, ¿verdad? Bien. Para explicar el código cómo funciona, bueno, primero guardamos dos constantes, la API key y la API URL, que en este caso, si se fijan, no es la de Sandbox, no dice account-validation.sandbox, es la de Prometeo API para datos reales, y una función súper sencilla. En este caso vamos a hacer un ejemplo para Uruguay y Argentina, por lo tanto los únicos parámetros que voy a utilizar va a ser el account number, el country code, que claramente van siempre, y el bank code en caso de que sea necesario por defecto known, o para Uruguay van a ver que sí le vamos a asignar un valor a ese parámetro, pero cuando no, por defecto no va a tener ningún valor. Bien, lo primero que hacemos, igual que aparece en el ejemplo que tenemos en la documentación, si se fijan, es colocar, vamos a subir y colocar Python. Lo primero que hacemos es colocar, bueno, la URL, como ya mostré, la constante, y luego los headers, ¿ok? Tal cual aparece en nuestra documentación. Bien, los headers, la XAPI key, los demás datos que necesitamos. Luego el payload del request con la data, que es lo que va a necesitar. Bueno, account number y country code. Luego agregamos una validación. Si necesitamos un bankcode, vamos a tomar dentro de data y agregarle el campo bankcode, ¿ok? Luego enviamos ese request, es un request post, ¿verdad? De nuevo, como lo veíamos en la API, es un post. ¿Y qué parámetros le pasamos? Bueno, la API URL y los headers y la data. Cuando nos retorne el JSON de la respuesta, básicamente lo que vamos a hacer es traernos el JSON con response.json. Acá hay un try catch, básicamente en caso de que hubiese algún error que nunca debería pasar, ¿verdad? Luego lo llamamos en un main. Primero la validación para la cuenta argentina, el resultado de Argentina utilizando la función que acabamos de crear de validateAccount, con los datos con un alias y con el country code de Argentina. Imprimimos en consola el resultado para Argentina y luego un ejemplo para Uruguay, que si se fijan agregamos explícitamente el bankcode aquí, porque en Uruguay sí lo necesitamos sí o sí. En este caso es el de OKBlue y es una cuenta personal mía. ¿Cuál es la estructura de este script? Bueno, básicamente es un main.py y lo que tenemos es un .env para las variables de entorno. No tiene ninguna otra ciencia. Algo importante, personalmente utilizo UB, que es un gestor de dependencias de Python, que es muy sencillo de usar y es muy recomendable si van a hacer, por ejemplo, pruebas de nuestra API antes de llevarlo a su entorno de implementación real. Python es un lenguaje ideal para hacer scripts, salen muy rápido y además UB te permite una agilidad extra, si ya es bastante rápido Python, para poder integrar nuestra solución, o sea, para poder probar nuestro script rápidamente. ¿Cómo llamamos a main.py? Si están acostumbrados a usar pip, sería pip run main.py, por ejemplo. O en este caso lo que vamos a hacer es usar run main.py, ¿ok? Y lo que nos va a ejecutar es esta parte del código que imprime a modo de título validación de cuenta argentina y luego guarda en una variable el resultado que nos dé nuestra función de validateAccount y luego nos lo imprime. Y lo mismo para Uruguay, ¿verdad? Entonces lo ejecutamos, vamos a esperar a que valide nuestra API para Argentina. Ahí validó, la cuenta de quién es de Pedro, son pesos argentinos. Obviamente la cuenta es válida, por eso nos pudo traer el beneficiario y su número de documento. Y en el caso de Uruguay, el nombre es válido,
Y Uruguay trae el nombre ofuscado, ¿ok? Pero básicamente este es mi nombre que podríamos validar fácilmente con un algoritmo para comparar nombres, básicamente. El FAST algoritmo. Bien, breve repaso para este script, súper sencillo. Bueno, traemos el .temp para traer las variables de entorno, que solo tenemos una, que es la Prometeo API Key. Traemos la API URL, nuestra pequeña función de validación de cuentas, que tiene por parámetros el número de cuenta, el country code y el bank code. Luego tenemos los headers, los datos que vamos a pasarle en la consulta, número de cuenta y código de país. A su vez, en los países que necesitamos agregar el bancode, agregamos dentro de data el campo bancode en caso de ser necesario como parámetro extra y enviamos el request con los headers y la data. Lo que nos va a retornar esto va a ser un JSON y luego básicamente lo que hacemos es ejecutar esta función y ver qué nos devuelve. En este caso, un ejemplo para Argentina y un ejemplo para Uruguay. Y como podemos observar, funciona perfectamente. Y bueno, así es como nuestra API puede ayudarle a tu empresa a eliminar los casos de transferencias fallidas y los fraudes. Si necesitas saber cómo realizar este script desde cero, en el siguiente video te lo explicaré. Y si quieres empezar, pero tienes dudas de la integración o del producto, escríbenos y construyamos juntos la mejor solución para tu empresa. Nos vemos.